Estamos. Venga. Hola, buenas. Estamos en el podcast de salud de Diario Vasco y Saludalia con Asunción Clínica y hoy tenemos con nosotros al doctor Giacomo De Benedetti y hoy vamos a hablar de las cataratas, que es una dolencia muy extendida entre la población. De hecho, afecta a más del 60% de las personas mayores de 70 años. Buenas tardes, Giacomo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Vamos a contar un poquito sobre esta dolencia, cómo se... Sí, bueno, la catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo y en algunos países del tercer mundo todavía, no digo que es casi irreversible, pero es muy difícil evidentemente llevar a cabo intervenciones como en nuestros países. Pero eso en cualquier caso indica que es un tipo de enfermedad que afecta nuestra vida diaria, nuestra calidad de vida en general y es, como bien has dicho, es muy frecuente. Entonces hay que prevenirla y hay que intentar solucionarla cuanto antes. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la catarata? La catarata básicamente es la opacificación del cristalino, de la parte interna del cristalino, que es como una especie de pulpa, si la queremos definir así, que es transparente al principio, desde que nacemos hasta más o menos los 60, 70 años, y luego progresivamente, también diría alrededor de los 50 años así, empieza a asumir una coloración más amarillenta para intentar absorber más las radiaciones solares, y eso hace que también se emborrone progresivamente, luego con temas genéticos antes o después de determinada época de la vida, hasta llegar a emborronarse por completo y a producir los síntomas visuales de reducción de la agudeza visual y etc. ¿Hay factores de riesgo o personas que tengan más tendencia que otras a padecerla? Bueno, sí, seguramente, aparte de los defectos congénitos, también el uso de determinados fármacos como los corticoides a largo plazo, las temperaturas muy elevadas, por ejemplo, pienso aquí en el País Vasco en las fundiciones, por ejemplo, o si no también algunas situaciones como en la miopía, diabetes, algún tipo de enfermedades reumáticas. Puede haber determinadas causas que la adelanten o incluso que la hagan congénita en determinados casos. Uh-huh. Y ahí has mencionado que la radiación juega un papel importante en las cataratas, también el calor. ¿Hay zonas, si vivimos más en el sur, puede que se den más cataratas o no? No, al principio no, eso no se ha visto. Otros tipos de enfermedades como el pterigion, por ejemplo, sí que se supone que normalmente en la parte de más calor puede haber más, pero siempre con un tema relacionado más bien con la exposición de la parte externa del ojo. En sí, las radiaciones solares, nuestro cristalino las filtra y también las filtran las lentes que ponemos en su lugar, pero sí que pueden tener un papel, por ejemplo, en la degeneración macular. Uh-huh. Así que proteger los ojos con gafas de sol de calidad es algo importante. Uh-huh. ¿Hay personas que nacen con cataratas? Sí, existen cataratas congénitas por síndromes, por errores metabólicos, por infecciones, y en ese caso es fundamental el diagnóstico precoz, porque puede dar casos de ambliopia, de ojo vago muy profundo, muy complicado. Entonces en esos casos se operan en edad muy temprana y no son casos fáciles, porque cualquier intervención en niños siempre es más compleja y más difícil. ¿Resultan difíciles de identificar en un bebé las cataratas? No, normalmente no, porque se suelen acompañar de estrabismo, o sea, del ojo torcido, y también del característico reflejo blanquecino. Sobre todo en las fotos te llama mucho la atención, sobre todo a los padres, cuando miran la foto del niño o algún familiar y dicen: mira, ¿y por qué este ojo parece que es más blanco?
si no hay un reflejo rojo, que lo solemos ver en las polos y tal, hay que llevar el bebé a revisión cuanto antes. Estamos insistiendo en que es muy importante la detección precoz de las cataratas. Claro, supongo que según el estadio en el que se identifiquen, tanto en bebés, como acabamos de mencionar, como en personas mayores, que es lo más habitual, cambia el pronóstico y la posibilidad de revertir los efectos. Sí, bueno, sobre todo el tema es que cuando empieza a afectar la calidad de vida, la catarata tiene indicación para la intervención. Luego, evidentemente, existen unos baremos que en la seguridad social son más estrictos, pero lo que tenemos que considerar es que cuanto más tiempo pase desde la detección de la catarata, de una catarata que nos está afectando clínicamente, hasta que le operemos, pueden aumentar las complicaciones y los riesgos de la cirugía. Entonces, yo veo, por ejemplo, en mi consulta, gente que no ha acudido al oftalmólogo en la vida y acuden con 80 años con unas cataratas duras como el mármol de Carrara. No es lo mismo si te has hecho revisiones bastante regulares y se ve la catarata así, bueno, la volvemos a ver en 6 meses, en 1 año y tal, y la operamos al punto, como podemos decir. Otra cosa es cuando acudas al profesional con una catarata ya muy dura, se puede hacer, sí, sale bien en la mayoría de los casos, sí, también con buenos resultados, pero a veces no. O sea, los milagros a Lourdes. A Lourdes, sí. Y normalmente una vez que se identifica una catarata en un sistema normal, hay fases en el tratamiento. Primero se empieza con tratamientos no invasivos, simplemente es un control hasta que llega el momento de intervenir. Se hace un control hasta que llega el momento o que el paciente le comenta que no se encuentra bien con su visión. Y luego, evidentemente, es diferente una persona que está en edad laboral y tal, a una persona que a lo mejor ya está jubilada, o que no conduce, o que tiene una vida más retirada, así, es diferente la afectación que puede tener la catarata sobre su vida. Y entonces ahí hay que escuchar al paciente, hablar con él, preguntarle si se maneja, si está bien y decidir un poquito juntos, porque a veces hay miedo. Antes la intervención de catarata era de verdad muy, muy complicada. Los pacientes estaban hace 30, 40 años ingresados 2 semanas, puntos de seda, o sea, era una cosa horrible. Ahora se hace con un hospital del día, vienes, te operas y te vas. Ha cambiado mucho esto, entonces a veces hay mucho miedo, si me opero no sé qué me va a pasar, pero es mucho peor esperar, es lo que le intento transmitir a los pacientes, que hacerla cuando es el momento. Claro, porque normalmente la filosofía de esperar una vez que se identifica la catarata tiene que ver con que igual hay veces que no evoluciona, que no necesariamente evoluciona hasta necesitar una operación. Eso también, porque no puede desarrollarse muy rápidamente como muy lentamente. Todos tenemos algún abuelo, nieto, no sé, que no se operó de catarata en la vida, vale, puede pasar, pero los otros 999 sobre 1000 sí que se han operado primero. O sea, que por cerrar este punto bien, o sea, una vez que una persona tiene cataratas ya con una edad, en el 99% de los casos va a ser recomendable que en algún momento se opere, ¿no? Sí. En principio sí. Y luego también, como decía antes, está muy metida en la sociedad ese asunto de que hay que esperar a operarse porque viene de los últimos 2000 años probablemente, que la catarata se hacía solamente cuando el paciente ya se le veía el reflejo blanquecino en el ojo. ¿Por qué? Porque era una intervención muy arriesgada y muy complicada. Ahora sigue siendo una intervención, tiene sus riesgos y sus complicaciones, pero no es lo que era hace 30 o 40 años. Uh-huh. ¿Y cómo es la intervención? Para que la gente lo tenga claro. Bueno, normalmente se suele hacer en anestesia tópica, o sea, solamente con gotitas, y es una intervención que tarda 10-15 minutos en realizarse. El paciente sale del quirófano tranquilamente y se va a casa en una media hora. Y básicamente consiste en sustituir el cristalino dañado. Eso es, aspirar esa pulpa que se ha emborronado y en su lugar
poner una prótesis, una lente, un cristalino artificial que va a asumir el papel de enfocar las imágenes en el punto correcto. Además, ahora también se dan muchos avances no solamente en la técnica, sino en las propias lentes. Sí, porque hoy en día, aunque desafortunadamente en la pública no podemos poner ese tipo de lente, pero sí que existen lentes progresivas como las gafas, lentes de extensión focal alargada que nos permiten un enfoque a lo lejos mucho mejor y una visión intermedia y en algunos casos de cerca muy buena o buena, y eso permite una independencia de la gafa en la mayoría de los casos. O sea, que estamos hablando de personas que entre comillas, gracias a la catarata, casi hasta van a ver mejor, sí, no solamente por la catarata, sino que van a quitarse igual esas gafas que llevan de 15 años. La independencia de las gafas muy elevada y gente que ha estado toda la vida con gafa que se libra de ellas. En pacientes jóvenes o personas que por la razón que sea tienen cataratas prematuras, ¿se puede operar varias veces a lo largo de la vida? ¿O no? Normalmente no. La cirugía de catarata, si no hay complicaciones, es una cirugía única. Luego, en algunos casos, como tenemos que dejar una pequeña membrana para que pueda alojar la lente, que vamos a poner, esa membrana que dejamos a veces se puede emborronar y en esos casos hay que hacer un láser sin volver a quirófano, muy sencillo también una vez en la vida, pero normalmente la intervención es única. Y ya para terminar, ¿se pueden prevenir o qué hábitos de vida son aconsejables para retrasar la aparición de las cataratas? Mucho está en la genética de cada uno y luego en las condiciones predisponentes que hemos comentado. Respecto a la predisposición, a lo que podemos hacer para prevenirlas, es poquito. Seguramente la gafa de sol, el uso de un estilo de vida saludable, comer mucha fruta, verdura, pescado, aceite en crudo y tal, es siempre recomendable. Y yo supongo que en el futuro también tendremos algún tratamiento de tipo local, tópico con gotas, porque ya están experimentando, ya se está estudiando mejor cómo se desarrolla la catarata, por qué se desarrolla la catarata, que era la gran incógnita que teníamos. Y yo creo que el futuro será que ya no operaremos a nadie, le daremos unas gotas y ya está, y se acabará la cuestión. Bueno, mientras llega ese futuro, aconsejamos a los pacientes que por favor acudan a sus revisiones oftalmológicas de manera habitual, que si tienen cualquier problema, por supuesto consulten con el médico y que no tengan miedo a la intervención. Eso es, y sobre todo eso, que no esperen hasta los 80 para ir al oftalmo. Eso es importante, sí. Es importante. Vale, muchísimas gracias, Giacomo. Hasta la próxima. Adiós.